El aire de Madrid estaba cargado de una humedad pegajosa que hacía que la toga negra se adhiriera incómodamente a mi piel. Era junio de 2019, y el patio de la Universidad Complutense bullía con el murmullo de familias emocionadas, fotografías y abrazos. Yo, Alejandro Ruiz Morales, de 23 años, me encontraba entre la multitud, sosteniendo mi birrete con manos temblorosas mientras esperaba el momento que había imaginado durante los últimos 5 años. Mi graduación en Ingeniería Informática. Mi sueño es llegar a 1000 inscritos, pero más que un número, quiero construir una comunidad que valore la dignidad y las historias que muchas veces quedan en silencio. Si tú también crees en el poder de la verdad y la esperanza, únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y acompáñame en este camino para hacer que cada voz sea escuchada. Juntos podemos lograrlo. Mi madre, Carmen, había llegado temprano esa mañana desde nuestro pequeño apartamento en Vallecas. La había visto revisar su bolso al menos 3 veces, verificando que tenía la cámara, pañuelos de papel y ese brillo particular en los ojos que aparecía cuando estaba orgullosa, pero trataba de no demostrarlo demasiado. Llevaba su mejor vestido, el azul marino que solo se ponía para ocasiones especiales, y había pasado la noche anterior planchándolo con el mismo cuidado que solía dedicar a los uniformes de limpieza que vestía todos los días para mantener limpios los edificios de oficinas del centro de Madrid. «Mijo, no puedo creer que este día haya llegado finalmente», me había dicho esa mañana mientras desayunábamos café con leche y tostadas en nuestra pequeña cocina. Sus manos, curtidas por años de trabajo duro, temblaban ligeramente al sostener la taza. «Tu padre estaría tan orgulloso». La mención de mi padre siempre traía consigo una mezcla de tristeza y determinación. Había fallecido cuando yo tenía 14 años, víctima de un infarto mientras trabajaba en una obra de construcción en Chamartín. Desde entonces, mi madre había trabajado doble turno para asegurar que yo pudiera continuar mis estudios, rechazando ofertas de ayuda de familiares que consideraba condescendientes. Pero no todos los familiares habían sido rechazados. Mi tío Eduardo, hermano mayor de mi padre, había aparecido en nuestras vidas de manera intermitente a lo largo de los años. Eduardo era todo lo que mi familia no era: próspero, con contactos en el mundo empresarial madrileño, dueño de una empresa de consultoría que había crecido durante los años del boom económico. Vivía en una casa adosada en Las Rozas, conducía un BMW último modelo y siempre parecía mirar el mundo desde una posición de superioridad apenas disimulada. La relación con él había sido complicada desde el principio. Ofrecía ayuda económica, que venía acompañada de comentarios sobre nuestra situación y sugerencias sobre cómo deberíamos mejorar nuestras perspectivas. Mi madre, orgullosa hasta la médula, generalmente declinaba sus ofertas, pero no podía evitar invitarlo a eventos importantes. Era familia después de todo, y en España eso significaba algo, incluso cuando esa familia te hacía sentir pequeño. Esa mañana de graduación, Eduardo había llegado acompañado de su esposa, Pilar, y sus 2 hijos adolescentes, vestidos con ropa cara que gritaba su estatus económico. Eduardo llevaba un traje gris impecable y zapatos de cuero italiano que probablemente costaban más que el alquiler mensual de nuestro apartamento. Su saludo había sido cordial pero distante, como siempre. «Así que finalmente lo lograste, Alejandro», había comentado mientras nos ubicábamos en las gradas familiares. Su tono tenía esa calidad peculiar que había aprendido a reconocer a lo largo de los años, aparentemente felicitador, pero con un dejo de sorpresa, como si mi éxito fuera inesperado. «Informática, ¿verdad? Debe ser difícil encontrar trabajo en ese campo sin los contactos adecuados». Mi madre había intervenido rápidamente, como siempre hacía cuando Eduardo comenzaba con sus comentarios. «Alejandro ha sido el mejor de su clase durante 3 años consecutivos, Eduardo. Las empresas ya se están interesando por él». Por supuesto», había respondido él, con esa sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Solo digo que el mundo laboral es más complicado de lo que enseñan en la universidad. Hay ciertos círculos, ciertos niveles. Bueno, ya sabes a qué me refiero». El comentario había quedado suspendido en el aire como una nube tóxica, y yo había sentido esa familiar sensación de incomodidad que Eduardo siempre lograba provocar. Era su especialidad: plantar semillas de duda disfrazadas de consejos bien intencionados. Ahora, mientras esperaba mi turno para cruzar el escenario, podía ver a mi familia en las gradas. Mi madre me hacía gestos de ánimo con ambas manos, su sonrisa tan amplia que podía verla desde la distancia. Eduardo estaba sentado a su lado, revisando su teléfono móvil con expresión aburrida, como si estar allí fuera una obligación social más que un momento de celebración familiar.
El rector de la universidad había comenzado su discurso tradicional sobre los desafíos que enfrentaríamos como nuevos profesionales, sobre la responsabilidad de usar nuestro conocimiento para mejorar la sociedad, sobre la importancia de mantener vivos los valores de excelencia académica e integridad personal. Sus palabras resonaban en el patio, amplificadas por el sistema de sonido, pero yo apenas las escuchaba. Mi mente estaba concentrada en el momento que se acercaba, en escuchar mi nombre siendo pronunciado desde el podium. Los graduandos con mención de honor, anunció el rector, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Había trabajado incansablemente durante 5 años para estar entre esos nombres. Noches en vela estudiando algoritmos complejos, fines de semana programando proyectos mientras mis compañeros salían de fiesta, sacrificios económicos para comprar libros de texto y pagar las tasas universitarias que representaban una fortuna para nuestra economía familiar. Mi madre me había contado años después que había llegado a trabajar limpiando oficinas hasta las 3 de la madrugada para poder pagar mis estudios sin que yo me enterara. Durante todo ese tiempo, había mantenido su sonrisa inquebrantable, insistiendo en que la educación era la única herencia real que podía dejarme. Alejandro Ruiz Morales. Resonó mi nombre por todo el patio, seguido inmediatamente por mención de honor en Ingeniería Informática, premio al mejor proyecto de fin de carrera. El mundo se detuvo por un instante. Luego escuché a mi madre gritar mi nombre desde las gradas, un grito que contenía años de sacrificio, esperanza y amor incondicional. Me levanté de mi asiento con las piernas temblorosas y comencé a caminar hacia el escenario, sintiendo como si flotara sobre el suelo de piedra del patio universitario. Mientras subía los escalones del escenario, pude ver las caras de mi familia. Mi madre tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, aplaudiendo con una intensidad que parecía querer compensar todos los aplausos que había perdido a lo largo de los años. Pero fue la expresión de Eduardo lo que más me impactó. Su boca estaba ligeramente abierta, su teléfono olvidado en su regazo, y por primera vez en todos los años que lo conocía, parecía genuinamente sorprendido. El decano de la Facultad de Informática me esperaba en el centro del escenario con el diploma en sus manos. Era el profesor Martínez, un hombre mayor que había sido mi mentor durante los últimos 2 años de carrera y que había seguido de cerca mi proyecto de fin de carrera sobre inteligencia artificial aplicada a la optimización de recursos energéticos. «Enhorabuena, Alejandro», me dijo mientras me entregaba el diploma, su voz cargada de orgullo paternal. «Tu trabajo ha sido excepcional. Tenemos grandes expectativas para tu futuro profesional». Sostuve el diploma entre mis manos, sintiendo el peso del papel que representaba 5 años de mi vida. 5 años de esfuerzo que culminaban en ese momento. La fotografía oficial capturó ese instante. Yo, con una sonrisa que amenazaba con partir mi cara por la mitad, sosteniendo el documento que cambiaría mi vida para siempre. Después de la ceremonia oficial, las familias se dispersaron por el campus para las fotografías y celebraciones privadas. Mi madre corrió hacia mí con los brazos abiertos, y nos abrazamos con una intensidad que transmitía todo lo que las palabras no podían expresar. Era un abrazo que contenía años de madrugadas estudiando mientras ella trabajaba, años de sacrificios compartidos, años de fe mutua en que este momento llegaría. «Lo lograste, mijo», susurró contra mi oído, su voz quebrada por la emoción. «Lo lograste de verdad». Eduardo se acercó con paso más lento, seguido por su familia. Su demeanor había cambiado notablemente desde el anuncio de mi nombre. La sorpresa inicial había dado paso a algo que se parecía peligrosamente al orgullo, pero que yo sabía que era más complicado que eso. «Bueno, Alejandro», dijo, extendiendo su mano para estrechar la mía. «Debo admitir que estoy impresionado. Mención de honor, premio al mejor proyecto. Eso es realmente significativo». «Gracias, tío Eduardo», respondí, aceptando su apretón de manos pero manteniendo mi guardia alta. Conocía demasiado bien sus patrones de comportamiento como para confiar en esta versión aparentemente orgullosa de él. De hecho, continuó, y pude ver cómo su mente trabajaba detrás de sus ojos. «He estado pensando, mi empresa siempre está buscando talento joven en tecnología. Quizás podríamos hablar sobre algunas oportunidades». Mi madre me miró con esperanza renovada. Para ella, la oferta de Eduardo representaba la validación final de mis logros, la prueba de que había valido la pena todo el sacrificio. Pero yo sabía que había algo más detrás de su súbito interés. Eduardo nunca hacía nada sin calcular primero qué beneficio podría obtener. «Eso suena interesante», respondí cautelosamente. «¿Qué tipo de oportunidades tienes en mente?» Eduardo miró alrededor,
como asegurándose de que no hubiera demasiadas personas escuchando nuestra conversación. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante, adoptando ese tono confidencial que usaba cuando quería hacer que alguien se sintiera parte de un círculo interno. Mira, Alejandro, comenzó. La realidad es que el mundo empresarial no es como la universidad. Aquí las notas importan, claro, pero lo que realmente cuenta son las conexiones, la red de contactos, la capacidad de moverse en ciertos círculos. Tú tienes el talento técnico, eso está claro, pero necesitas a alguien que te abra las puertas correctas. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran antes de continuar. Mi empresa trabaja con algunas de las corporaciones más importantes de Madrid. Tenemos contratos con bancos, empresas de telecomunicaciones, consultorías internacionales. Podría presentarte, hablar bien de ti, asegurarme de que tu currículum llegue a las manos correctas. La oferta sonaba genuina, incluso generosa, pero había algo en su tono que me ponía incómodo. Era como si estuviera haciendo caridad, como si mi éxito académico fuera insuficiente por sí solo y necesitara su intervención benevolente para tener algún valor real en el mundo profesional. Aprecio mucho la oferta, tío, respondí cuidadosamente, pero he estado enviando mi currículum a varias empresas y ya tengo algunas entrevistas programadas para la próxima semana. Si la expresión de Eduardo cambió sutilmente. La máscara de orgullo benevolente se desplazó ligeramente, revelando algo más calculador debajo. Entiendo, dijo, asintiendo con la cabeza. Es bueno tener confianza en uno mismo. Pero déjame darte un consejo, de hombre a hombre. Las entrevistas que conseguiste probablemente son para posiciones de nivel básico, trabajos de programador junior donde te tendrán haciendo tareas repetitivas por una fracción de lo que podrías ganar con los contactos adecuados. Se acercó un paso más, bajando la voz. Las verdaderas oportunidades, los trabajos que realmente importan, no se anuncian en portales de empleo. Se mueven a través de redes privadas, recomendaciones personales, conexiones familiares. Es así como funciona el mundo real, Alejandro. Mi madre, que había estado escuchando la conversación con creciente entusiasmo, se acercó más a nosotros. Eduardo tiene razón, mijo. Sus contactos podrían abrirte puertas que ni siquiera sabemos que existen. Pero algo en la manera en que Eduardo hablaba me incomodaba profundamente. Era como si estuviera diciéndome que mis propios méritos no eran suficientes, que necesitaba su ayuda para tener éxito. Había trabajado demasiado duro y llegado demasiado lejos como para aceptar que mi valor dependiera de las conexiones de alguien más. Lo tendré en cuenta, dije finalmente, tratando de mantener un tono neutro. Pero primero quiero ver qué puedo conseguir por mis propios medios. La expresión de Eduardo se endureció casi imperceptiblemente. Era un cambio sutil, pero yo había aprendido a leer sus microexpresiones después de años de interacciones incómodas. Por supuesto, respondió, su voz ligeramente más fría. Solo espero que no te lleves una decepción cuando te des cuenta de cómo funcionan realmente las cosas. La conversación fue interrumpida por la llegada del profesor Martínez, que se acercó con una sonrisa amplia y un grupo de otros profesores de la facultad. Alejandro, dijo, estrechando mi mano calurosamente, quería presentarte a algunos colegas. Tu proyecto ha generado mucho interés, y hay varias empresas tecnológicas que han preguntado específicamente por ti. La ironía del momento no se me escapó. Mientras Eduardo había estado tratando de convencerme de que necesitaba sus conexiones para tener éxito, mis propios logros académicos ya estaban abriendo puertas por sí solos. De hecho, continuó el profesor Martínez, recibí una llamada esta mañana de Telefónica. Están interesados en discutir oportunidades para graduados excepcionales, y tu nombre fue el primero que mencioné. Vi cómo la expresión de Eduardo cambió nuevamente. Esta vez, la sorpresa fue más difícil de ocultar. Telefónica era una de las empresas más prestigiosas de España, exactamente el tipo de oportunidad que él había estado sugiriendo que necesitaba sus conexiones para obtener. Eso es fantástico, logré decir, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿Qué tipo de posición están considerando? Desarrollo de inteligencia artificial para optimización de redes, respondió el profesor. Específicamente están interesados en tu enfoque sobre eficiencia energética. Al parecer, tu proyecto llegó a algunas manos muy importantes a través de nuestros contactos en la industria. Mi madre me apretó el brazo, sus ojos brillando con orgullo y emoción. Eduardo, por su parte, permanecía en silencio, su rostro mostrando una mezcla compleja de sorpresa y algo que no pude identificar completamente. Bueno, dijo finalmente, forzando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Parece que no necesitarás mi ayuda después de todo.
Había algo en su tono que me puso alerta. No era exactamente hostilidad, pero tampoco era la satisfacción genuina que esperaría de un familiar orgulloso. Era más bien resignación mezclada con algo más oscuro. Las siguientes horas pasaron en una especie de ensueño. Más profesores se acercaron para felicitarme. Compañeros de carrera me abrazaron y me pidieron consejos sobre cómo habían logrado el mismo nivel de excelencia académica. Era abrumador y emocionante al mismo tiempo, como si años de trabajo duro finalmente estuvieran recibiendo el reconocimiento que merecían. Pero durante toda la celebración, no pude quitarme de encima la sensación de que Eduardo estaba observándome de manera diferente. Ya no era la mirada condescendiente de siempre, sino algo más calculador, como si estuviera reevaluando algo fundamental sobre mí y nuestra relación familiar. Cuando finalmente nos preparamos para irnos, Eduardo se acercó una vez más. Su familia ya había comenzado a caminar hacia el estacionamiento, pero él se rezagó, esperando un momento a solas conmigo. Alejandro, dijo, su voz ahora más seria que antes. Quiero que sepas que estoy genuinamente impresionado por lo que has logrado hoy. Claramente subestimé tu potencial. Gracias, tío Eduardo, respondí, sin estar seguro de hacia dónde se dirigía la conversación. Sin embargo, continuó, y pude sentir que se acercaba el verdadero propósito de su acercamiento. Quiero darte un consejo final. El éxito académico es una cosa, pero el mundo profesional es completamente diferente. Tendrás que navegar en aguas más complicadas, enfrentarte a personas que pueden no estar dispuestas a darte las oportunidades que mereces simplemente porque vienes de donde vienes. Hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos. Lo que quiero decir es que, a pesar de todo tu talento, a pesar de todos estos premios y reconocimientos, siempre habrá personas que te verán primero como el hijo de una mujer de la limpieza de Vallecas, antes de verte como un ingeniero brillante. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. No era solo lo que había dicho, sino la manera casual en que lo había dicho, como si fuera una verdad obvia que yo necesitaba aceptar. Eso no significa que no puedas tener éxito, continuó, aparentemente ajeno al impacto de sus palabras. Solo significa que tendrás que trabajar más duro que otros para demostrar que perteneces a ciertos círculos. Es la realidad, Alejandro. No es justo, pero es así como funciona el mundo. Me quedé en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Eduardo había logrado tomar lo que debería haber sido el día más triunfante de mi vida y convertirlo en una lección sobre las limitaciones que, según él, siempre me definirían. Entiendo lo que estás diciendo, tío, respondí finalmente, tratando de mantener mi voz estable, pero creo que estás subestimando tanto mis capacidades como la disposición del mundo profesional a reconocer el talento real independientemente de su origen. Eduardo sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que cree que sabe algo que tú no sabes, alguien que piensa que la experiencia le ha enseñado verdades que la juventud aún no puede comprender. Espero que tengas razón, dijo, dándome una palmada en el hombro que se sintió más como una marca de propiedad que como un gesto de apoyo. Realmente espero que tengas razón. Mientras caminaba hacia donde su familia lo esperaba, pude escuchar sus pasos alejándose sobre el pavimento de piedra del campus, pero sus palabras permanecieron conmigo, resonando en mi mente como un eco incómodo que amenazaba con empañar la alegría del día. Mi madre se acercó, notando mi expresión pensativa. ¿Todo bien, mijo? Te veo un poco serio. Todo perfecto, mamá, respondí, forzando una sonrisa y decidiendo no compartir los comentarios finales de Eduardo. Ella había trabajado demasiado duro y sacrificado demasiado como para que su momento de triunfo fuera manchado por las dudas de alguien más. Solo estoy procesando todo lo que ha pasado hoy. Es mucho que asimilar. Nos dirigimos hacia la estación de metro, mi diploma cuidadosamente guardado en una carpeta especial que mi madre había comprado específicamente para la ocasión. Mientras el tren traqueteaba de vuelta hacia Vallecas, miré por la ventana los barrios que pasaban, desde las zonas más prósperas del centro hasta los edificios de apartamentos más modestos que se acercaban a casa. Por primera vez en mi vida, me pregunté si Eduardo tenía razón sobre algo. No sobre mis capacidades o mi potencial, de eso estaba completamente seguro, pero quizás sobre las percepciones de otros, sobre las barreras invisibles que podría enfrentar en el mundo profesional, sobre la diferencia entre ser reconocido en un entorno académico y ser aceptado en círculos empresariales, donde las conexiones familiares y el estatus social podrían importar más de lo que me gustaba pensar. La semana siguiente fue un torbellino de actividad. Las entrevistas que había mencionado a Eduardo se materializaron en ofertas de trabajo reales.
Telefónica, tal como había prometido el profesor Martínez, me contactó para una entrevista que resultó en una oferta para su programa de desarrollo de talento joven. Una startup tecnológica en el Paseo de la Castellana me ofreció un puesto de desarrollador senior con un salario que era 3 veces lo que mi madre ganaba trabajando doble turno. Pero la oferta que más me emocionó vino de una empresa completamente inesperada, Google España. Al parecer, mi proyecto de fin de carrera había llegado a sus oficinas a través de una red de contactos académicos y estaban interesados en discutir oportunidades en su equipo de investigación en inteligencia artificial. Cuando recibí la llamada, estaba sentado en la cocina de nuestro apartamento, compartiendo café con mi madre antes de que saliera a su turno de la tarde. El teléfono sonó y una voz profesional se identificó como representante de recursos humanos de Google España. Señor Ruiz, dijo la voz, hemos revisado su trabajo académico y estamos muy impresionados con su enfoque innovador sobre optimización energética usando inteligencia artificial. Nos gustaría invitarlo a nuestras oficinas para discutir posibles oportunidades de colaboración. Mi madre vio mi expresión cambiar y inmediatamente supo que algo importante estaba sucediendo. Cuando colgué el teléfono después de programar la entrevista para la siguiente semana, ella me miró con una mezcla de orgullo y incredulidad. ¿Era de Google?, preguntó, como si necesitara confirmación de que había escuchado correctamente. Sí, respondí, todavía procesando la realidad de la situación. Quieren entrevistarme para un puesto en su equipo de investigación. Mi madre se sentó pesadamente en su silla, como si sus piernas no pudieran sostenerla más. Google, repitió moviendo la cabeza lentamente. Mi hijo va a ser entrevistado por Google. Era en momentos como ese cuando más extrañaba a mi padre. Él había sido un hombre práctico, un trabajador de la construcción que entendía el valor del trabajo duro, pero que también había soñado con oportunidades más grandes para su hijo. Sabía que habría estado tan orgulloso, tan emocionado por las posibilidades que se estaban abriendo ante mí. La entrevista con Google fue programada para el viernes de esa semana. Pasé los días previos preparándome intensivamente, revisando mis proyectos, practicando presentaciones y asegurándome de entender completamente cada aspecto técnico de mi trabajo. Pero también me encontré pensando repetidamente en las palabras de Eduardo, en su advertencia sobre las percepciones y las barreras invisibles. El jueves por la noche, mientras revisaba mis notas una vez más, mi teléfono sonó. Era Eduardo. «Hola, Alejandro», dijo su voz a través del teléfono, sonando inusualmente cordial. He estado pensando en nuestra conversación el día de tu graduación y quería disculparme si sonó demasiado pesimista. Claramente, estás teniendo más éxito del que anticipé. Gracias, tío Eduardo, respondí, cauteloso sobre sus motivaciones para llamar. De hecho, continuó, he estado hablando con algunos contactos, y parece que Google España está expandiendo sus operaciones locales. Es una oportunidad fantástica para alguien con tu perfil. Había algo en su tono que me puso en alerta. Eduardo nunca llamaba solo para ofrecer felicitaciones o apoyo. Siempre había un motivo ulterior. Sí, estoy muy emocionado por la oportunidad, respondí, sin revelar demasiados detalles sobre el proceso de entrevista. Bueno, dijo, y pude escuchar cómo cambiaba el tono de su voz, volviéndose más serio. Solo quería asegurarme de que estés preparado para lo que te vas a encontrar. Google es una empresa estadounidense con una cultura muy específica. Valorarán tu talento técnico, por supuesto, pero también estarán evaluando tu capacidad de encajar en su ambiente corporativo. Hizo una pausa antes de continuar. Lo que quiero decir es que presentación personal, comunicación, capacidad de moverse cómodamente en entornos internacionales, todas esas cosas van a importar tanto como tu conocimiento técnico. Entiendo, respondí, aunque no estaba completamente seguro de hacia dónde se dirigía. Solo te sugiero que seas consciente de ciertas diferencias culturales que podrían ser relevantes. Google está acostumbrado a trabajar con graduados de universidades internacionales prestigiosas, personas que han crecido en entornos más cosmopolitas. No es que eso sea mejor o peor, pero es diferente. Sus palabras se asentaron en mi mente como piedras en agua quieta, creando ondas de duda que se extendían mucho más allá del punto de impacto inicial. Eduardo tenía una habilidad especial para plantar inseguridades disfrazadas de consejos útiles. Aprecio el consejo, dije finalmente, pero confío en mis habilidades tanto técnicas como de comunicación. Por supuesto, respondió Eduardo rápidamente. Solo quería asegurarme de que fueras con expectativas realistas. Es una gran oportunidad, pero también es un ambiente muy competitivo y exigente.
Después de colgar el teléfono, me quedé sentado en mi habitación, mirando por la ventana hacia las luces de Madrid que se extendían hacia el horizonte. Las palabras de Eduardo habían logrado su propósito. Habían sembrado dudas en mi mente justo cuando más confianza necesitaba. ¿Tendría razón sobre las diferencias culturales? Mi origen de Vallecas, el hecho de que mi madre fuera trabajadora de limpieza, el hecho de que hubiera crecido en un apartamento de 2 habitaciones en lugar de una casa adosada en Las Rosas, ¿realmente marcarían una diferencia en cómo me percibieran en Google? Esa noche no pude dormir bien. Me encontré repasando mentalmente cada aspecto de mi preparación, cuestionando decisiones que había tomado sobre qué ropa usar, cómo presentar mi experiencia, incluso cómo hablar sobre mi familia y mi origen. Era como si Eduardo hubiera logrado contaminar mi confianza con un virus de inseguridad que se replicaba con cada pensamiento. El viernes llegó gris y lluvioso, típico del otoño madrileño. Me levanté temprano, me duché cuidadosamente y me puse el único traje que poseía, uno que mi madre había insistido en comprar para ocasiones especiales como esta. No era un traje caro, pero era de buena calidad y me quedaba bien. Aún así, mientras me miraba en el espejo, no pude evitar preguntarme si sería suficiente. Las oficinas de Google España estaban ubicadas en un moderno edificio de cristal en el distrito financiero de Madrid. Mientras me acercaba en el metro, pude ver la estructura imponente elevándose hacia el cielo, sus superficies reflectantes capturando y devolviendo la luz de la ciudad de maneras que parecían casi artísticas. La recepción era exactamente lo que había imaginado. Moderna, elegante, con empleados que parecían salidos de una revista de tecnología. Me identifiqué con la recepcionista, quien me dirigió hacia una zona de espera equipada con sillones cómodos y una vista panorámica de Madrid. Mientras esperaba, observé a otras personas que parecían estar allí por entrevistas similares. Todos parecían confiados, cómodos en ese entorno, como si pertenecer a espacios como ese fuera algo natural para ellos. Por primera vez, me pregunté si mi inseguridad era visible, si de alguna manera estaba transmitiendo que no pertenecía allí. Alejandro Ruiz. Una voz interrumpió mis pensamientos. Me levanté para encontrarme con una mujer joven, elegantemente vestida, que se presentó como María, coordinadora de recursos humanos. Es un placer conocerte, dijo, estrechando mi mano con firmeza profesional. Hemos estado muy emocionados por la oportunidad de conocerte. Tu trabajo en optimización energética ha generado mucho interés en nuestro equipo técnico. Mientras caminábamos hacia la sala de conferencias donde tendría lugar la entrevista, María mantuvo una conversación ligera sobre mi viaje desde la universidad, mis impresiones de las oficinas y mis expectativas sobre la entrevista. Su profesionalismo era impecable, pero también había una calidez genuina que comenzó a calmar mis nervios. La sala de conferencias era impresionante, una mesa de cristal rodeada de sillas ergonómicas, pantallas de alta definición en las paredes y una vista espectacular de la ciudad a través de ventanas del suelo al techo. Sentado en la mesa estaba Dr. Carlos Mendoza, director técnico del equipo de inteligencia artificial de Google España, y Sarah Chen, ingeniera senior que había volado desde Londres específicamente para esta entrevista. Alejandro, dijo Dr. Mendoza levantándose para estrechar mi mano, es un verdadero placer conocerte. He leído tu proyecto de fin de carrera 3 veces. Y debo decir que tu enfoque sobre la optimización energética usando redes neuronales es brillante. Es exactamente el tipo de pensamiento innovador que estamos buscando. Sarah Chen asintió con entusiasmo. Especialmente tu implementación del algoritmo de aprendizaje profundo para predecir patrones de consumo energético. Esa metodología podría tener aplicaciones enormes en nuestros centros de datos globales. Mientras tomaba asiento, sentí cómo la tensión en mis hombros comenzaban a aflojarse. Estas personas no parecían estar evaluando mi origen social o mi manera de hablar. Estaban genuinamente interesadas en mi trabajo técnico. Cuéntanos un poco sobre tu proceso de desarrollo, continuó Dr. Mendoza. ¿Cómo llegaste a la idea de combinar análisis predictivo con optimización en tiempo real? Durante los siguientes 45 minutos, me sumergí completamente en una discusión técnica fascinante. Expliqué mi metodología, defendí mis decisiones de diseño y respondí preguntas complejas sobre escalabilidad e implementación práctica. Sarah Chen me desafió con escenarios hipotéticos, mientras Dr. Mendoza exploró las implicaciones teóricas de mi trabajo. Era exactamente el tipo de conversación intelectual que había soñado tener desde que comencé mis estudios. No había condescendencia, no había preguntas sobre mi origen o mi familia,
Solo respeto mutuo entre profesionales discutiendo ideas complejas. Impresionante, dijo Sara después de que terminé de explicar una implementación particularmente compleja. Pocos graduados tienen la profundidad de comprensión que acabas de demostrar. Es evidente que no solo entiendes la teoría, sino que también puedes aplicarla de manera práctica. Doctor Mendoza se inclinó hacia adelante, claramente emocionado. Alejandro, queremos hacerte una oferta. Tenemos un proyecto en desarrollo que se alinea perfectamente con tu experiencia. Estamos desarrollando un sistema de inteligencia artificial para optimizar el consumo energético de nuestros centros de datos europeos. Es un proyecto de alto impacto que podría influir significativamente en la sostenibilidad global de Google. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Eso suena increíble, logré decir, tratando de mantener mi voz profesional a pesar de la emoción que sentía. La posición sería como investigador junior en nuestro equipo de IA, con oportunidades de publicación académica, colaboración con universidades internacionales y un camino claro hacia roles de liderazgo técnico, continuó Sara. También incluiría la posibilidad de trabajar periodos en nuestras oficinas de Londres y Mountain View para colaborar con equipos globales. Era más de lo que había soñado. No solo era una oportunidad profesional extraordinaria, sino que también validaba completamente todo el trabajo duro de los últimos 5 años. El salario inicial sería de 65,000 euros anuales, añadió Dr. Mendoza, más beneficios, opciones de acciones y un presupuesto para desarrollo profesional y conferencias internacionales. La cifra me golpeó como un rayo. Era más del doble de lo que mi madre ganaba trabajando 2 empleos, más dinero del que nuestra familia había visto jamás. Significaba no solo estabilidad financiera para mí, sino también la capacidad de ayudar a mi madre, quizás incluso convencerla de que dejara uno de sus trabajos. Por supuesto, entendemos que es una decisión importante, dijo María, interviniéndose en la conversación. Te daremos una semana para considerar la oferta y discutirla con tu familia. Salí de las oficinas de Google sintiendo como si estuviera flotando. El cielo se había despejado durante la entrevista, y Madrid brillaba bajo un sol de otoño que parecía especialmente dorado. Mientras caminaba hacia la estación de metro, saqué mi teléfono para llamar a mi madre. «¿Mijo?», respondió después del primer timbre, su voz cargada de ansiedad expectante. «¿Cómo fue?». «Mamá», dije, sin poder contener la emoción en mi voz. «Me ofrecieron el trabajo». El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos. Luego escuché un sollozo ahogado. «¿De verdad?», susurró. «¿De verdad te ofrecieron el trabajo en Google?». «De verdad, mamá. Y el salario es... bueno, es más de lo que jamás imaginé». «Ay, mijo», dijo, y pude escuchar que estaba llorando abiertamente ahora. «Tu papá estaría tan orgulloso, tan orgulloso». Esa noche celebramos en nuestro pequeño apartamento con una cena especial que mi madre preparó. Paella, que solo hacía en ocasiones muy especiales porque los ingredientes eran caros. Mientras comíamos, le conté todos los detalles de la entrevista, cómo los ingenieros de Google habían respondido a mi trabajo, las oportunidades internacionales que se abrían ante mí. «¿Y cuándo empezarías?», preguntó, todavía con ese brillo de incredulidad en sus ojos. «El 1 de octubre», respondí. «Me dan 2 semanas para hacer la transición y organizar todo». Mi madre asintió, pero pude ver que algo la preocupaba. «¿Qué pasa, mamá?». «Nada, mijo», dijo rápidamente. «Es solo que todo esto es tan grande, tan diferente a lo que conocemos. A veces me pregunto si estoy preparada para tener un hijo que trabaja en una empresa como Google». Sus palabras me rompieron el corazón. Mi madre, que había trabajado incansablemente para darme las oportunidades que estaban dando fruto, ahora se preocupaba de no ser lo suficientemente sofisticada para el mundo en el que estaba entrando. «Mamá», dije, tomando su mano a través de la mesa, «tú me diste todo lo que necesitaba para llegar aquí. Tu trabajo, tus sacrificios, tu amor incondicional. Eso es más valioso que cualquier cosa que el dinero pueda comprar». Esa noche, después de que mi madre se fue a dormir, me senté en la pequeña sala de estar de nuestro apartamento y contemplé el cambio radical que estaba a punto de experimentar mi vida. En unas pocas semanas, estaría trabajando para una de las empresas más innovadoras del mundo, ganando más dinero del que jamás había imaginado, colaborando con algunos de los mejores ingenieros del planeta. Pero también pensé en las palabras de Eduardo, en sus advertencias sobre barreras invisibles y percepciones sociales. La experiencia de la entrevista había demostrado que, al menos en el ámbito técnico profesional,
El talento y el conocimiento podían superar cualquier prejuicio sobre origen social. Los ingenieros de Google habían respondido a mi trabajo, no a mi código postal o al trabajo de mi madre. El lunes siguiente, llamé a Dr. Mendoza para aceptar formalmente la oferta. Su alegría fue evidente incluso a través del teléfono. Excelente decisión, Alejandro, dijo. Estamos todos muy emocionados de tenerte en el equipo. Te enviaremos toda la documentación de incorporación esta semana. Después de colgar, decidí que era momento de compartir las buenas noticias con el resto de la familia. Llamé a Eduardo, esperando que esta vez su respuesta fuera genuinamente positiva. Alejandro, respondió, sonando sorprendentemente entusiasta. ¿Cómo fue la entrevista con Google? Muy bien, tío Eduardo, respondí. De hecho, me ofrecieron la posición. Esta vez, el silencio del otro lado fue más largo y más complejo que el de mi madre. Google, repitió finalmente, y pude escuchar cómo procesaba la información. Eso es realmente impresionante, Alejandro. Felicitaciones. Gracias, respondí, esperando algún comentario adicional. ¿Puedo preguntar cuál es el paquete de compensación? Dijo después de otro momento de pausa. Le conté los detalles del salario y los beneficios, y pude escuchar cómo su respiración cambiaba ligeramente. Era más de lo que muchas personas en su círculo empresarial ganaban, y ambos lo sabíamos. Bueno, dijo finalmente, claramente subestimé tu potencial desde el principio. Eso requiere que admita que estaba equivocado sobre varias cosas. Había algo en su tono que sugería que esta conversación no había terminado, pero decidí tomarlo como una victoria parcial. Eduardo raramente admitía estar equivocado sobre cualquier cosa. Los días siguientes pasaron como un torbellino de preparaciones. Tuve que completar verificaciones de antecedentes, exámenes médicos y una montaña de papeleo corporativo. También comencé a leer vorazmente sobre la cultura empresarial de Google, sus proyectos actuales en inteligencia artificial y las expectativas para nuevos empleados. Mi madre insistió en comprarme ropa nueva para el trabajo, a pesar de mis protestas sobre el gasto. Mijo, me dijo mientras seleccionaba camisas en el Corte Inglés, vas a trabajar para Google. Necesitas verte como alguien que pertenece allí. Era conmovedor ver cómo se esforzaba por entender y adaptarse a mi nuevo mundo profesional. Compró revistas de tecnología que no entendía completamente, solo para poder hablar conmigo sobre temas relacionados con mi trabajo. Incluso comenzó a usar términos como inteligencia artificial y optimización en nuestras conversaciones diarias. El jueves de esa semana, 3 días antes de mi primer día en Google, Eduardo me llamó inesperadamente. Alejandro, dijo, me preguntaba si te gustaría almorzar conmigo mañana. Hay algunas cosas que me gustaría discutir contigo. Su tono era más serio que de costumbre, lo que inmediatamente me puso en alerta. Por supuesto, tío Eduardo. ¿Hay algo específico de lo que quieras hablar? Solo algunas reflexiones sobre tu nueva posición, respondió vagamente. Te recogeré mañana a las 12. El viernes llegó con una temperatura inusualmente alta para octubre. Eduardo apareció puntualmente a las 12 en su BMW, vestido con un traje impecable como siempre. Pero había algo diferente en su demeanor, algo más calculador de lo habitual. Enhorabuena nuevamente por Google, dijo mientras nos dirigíamos hacia un restaurante elegante en el barrio de Salamanca. Es realmente un logro extraordinario. Gracias, respondí, esperando el inevitable pero que intuía que venía. El restaurante que eligió era claramente caro, el tipo de lugar donde los hombres de negocios madrileños hacían tratos sobre comidas de 3 platos. Eduardo parecía completamente cómodo en ese ambiente, saludando al maître por nombre y siendo dirigido a una mesa específica que aparentemente reservaba regularmente. Mientras revisábamos los menús, Eduardo mantuvo una conversación ligera sobre el trabajo, el clima, las noticias recientes, pero pude sentir que estaba construyendo hacia algo, preparando el terreno para una conversación más significativa. Después de que el camarero tomó nuestros pedidos, Eduardo se inclinó hacia adelante y adoptó esa expresión seria que había aprendido a reconocer como precursora de conversaciones importantes. Alejandro, comenzó, he estado pensando mucho sobre tu situación desde que me contaste sobre la oferta de Google, y quiero hablarte sobre algunas oportunidades que podrían ser incluso más beneficiosas para tu carrera a largo plazo. ¿Qué tipo de oportunidades?, pregunté, inmediatamente cauteloso. Bueno, dijo, tomando un sorbo de vino tinto antes de continuar. Como sabes, mi empresa ha estado creciendo significativamente en los últimos años. Hemos expandido nuestras operaciones, firmado contratos con algunas de las corporaciones más importantes de España, y ahora estamos buscando diversificar hacia servicios tecnológicos.
Hizo una pausa, observando mi reacción antes de continuar. He estado hablando con mi equipo directivo, y todos están de acuerdo en que necesitamos a alguien con tu perfil técnico para liderar nuestra nueva división de tecnología. Alguien brillante, pero también alguien en quien podamos confiar completamente. Eso suena interesante, dije cuidadosamente, pero acabas de empezar en Google la próxima semana. Lo sé, respondió Eduardo, agitando la mano como si estuviera descartando una preocupación menor. Y Google es una empresa fantástica, no lo niego, pero piénsalo desde una perspectiva estratégica a largo plazo. Se inclinó más hacia adelante, bajando la voz como si estuviera compartiendo información confidencial. En Google serás uno de cientos de ingenieros talentosos. Muy probablemente, te llevará años ascender a posiciones de verdadero liderazgo. Estarás compitiendo con graduados de Stanford, MIT, universidades internacionales prestigiosas. Hizo una pausa para permitir que sus palabras se asentaran. Pero conmigo, serías el director técnico desde el primer día. Tendrías un equipo bajo tu responsabilidad. Participarías en decisiones estratégicas de alto nivel. Tendrías equity en la empresa. Estarías construyendo algo desde cero en lugar de ser un pequeño engranaje en una máquina enorme. La propuesta era tentadora, especialmente la parte sobre el liderazgo inmediato, pero había algo en la manera en que Eduardo la presentaba que me hacía sentir incómodo. ¿Cuál sería la compensación?, pregunté, tratando de entender todos los aspectos de su oferta. 70.000 euros para empezar, respondió sin hesitación, más un porcentaje de ownership en la división tecnológica. Si tenemos éxito, y estoy seguro de que lo tendremos contigo a bordo, estarías viendo ingresos significativamente mayores dentro de 2 o 3 años. Era más dinero que la oferta de Google, aunque no por mucho. Pero la promesa de ownership y liderazgo inmediato era definitivamente atractiva. También, continuó Eduardo, tendrías la ventaja de trabajar en un ambiente familiar. Conoces mi ética de trabajo, mis expectativas, mi manera de hacer negocios. No tendrías que navegar en una cultura corporativa desconocida o preocuparte por políticas internas complejas. Sus argumentos eran lógicos en superficie, pero algo seguía molestándome sobre toda la propuesta. Quizás era el timing, aparecer con esta oferta justo días antes de que comenzara en Google. O quizás era la manera en que enmarcaba Google como un ambiente donde yo tendría dificultades para destacar. Aprecio mucho la oferta, tío Eduardo, dije finalmente, pero ya me he comprometido con Google, y creo que es importante honrar ese compromiso. La expresión de Eduardo cambió sutilmente. La sonrisa amigable se desvaneció ligeramente, reemplazada por algo más calculador. Alejandro, dijo, su voz tomando un tono más serio. Entiendo el valor de honrar compromisos, pero también quiero que seas realista sobre lo que te espera en Google. Se recostó en su silla, estudiándome cuidadosamente. Trabajarás con personas que han crecido en ambientes muy diferentes al tuyo. Tendrán referencias culturales, maneras de comunicarse, redes sociales que te resultarán ajenas. No es solo sobre capacidad técnica, es sobre encajar en una cultura específica. Sus palabras eran como ecos de nuestras conversaciones anteriores, pero ahora había una urgencia en ellas que antes no había estado presente. También, continuó, está la cuestión de la estabilidad a largo plazo. Las empresas tecnológicas grandes son conocidas por sus layoffs masivos cuando cambian las prioridades empresariales. En mi empresa, serías familia. Habría una lealtad mutua que simplemente no puedes esperar en una corporación multinacional. Mientras hablaba, comencé a darme cuenta de que esta no era realmente una oferta altruista de parte de Eduardo. Era un intento calculado de aprovecharse de mi éxito para beneficio de su propia empresa. Había visto mi valor aumentar dramáticamente con la oferta de Google, y ahora quería asegurarse de que ese valor permaneciera dentro de la familia, donde él podría controlarlo y beneficiarse de él. Entiendo tus preocupaciones, respondí cuidadosamente, pero creo que Google me ofrecerá oportunidades de crecimiento y aprendizaje que no podría obtener en ningún otro lugar. Trabajar con los mejores ingenieros del mundo, tener acceso a recursos de investigación de vanguardia, la oportunidad de impactar proyectos globales, eso vale más para mí que la comodidad de un ambiente familiar. Eduardo asintió lentamente, pero pude ver la frustración creciendo en sus ojos. Por supuesto, dijo finalmente. Solo espero que no te lleves una decepción cuando te des cuenta de que las cosas no son tan sencillas como parecen desde afuera. El resto del almuerzo transcurrió en una atmósfera más tensa. Eduardo mantuvo la conversación en temas superficiales, pero pude sentir su desaprobación subyacente.
Cuando terminamos, me llevó de vuelta a casa en silencio, despidiéndose con un abrazo que se sintió más formal que afectuoso. Esa noche, mientras le contaba a mi madre sobre el almuerzo con Eduardo, ella frunció el ceño con preocupación. ¿Crees que estuvo tratando de ayudarte o tratando de ayudarse a sí mismo?, preguntó, demostrando una percepción sobre las motivaciones de Eduardo que a veces me sorprendía. Creo que un poco de ambos, respondí honestamente. Pero definitivamente más de lo segundo. Mi madre asintió pensativamente. Eduardo siempre ha tenido dificultades para ver el éxito de otros sin pensar en cómo puede beneficiarse de él. Es triste, pero es así como es. El domingo, mi último día antes de comenzar en Google, decidí caminar por Vallecas, visitando lugares que habían sido importantes durante mi crecimiento. La biblioteca pública donde había pasado incontables horas estudiando cuando nuestro apartamento era demasiado ruidoso. El parque donde había jugado al fútbol con amigos del barrio. La panadería donde mi madre compraba pan cada mañana antes de ir a trabajar. Era una especie de despedida, no del barrio en sí, sino de la versión de mí mismo que había crecido allí. Mañana comenzaría una nueva etapa de mi vida, y aunque estaba emocionado por las oportunidades futuras, también sentía una nostalgia profunda por los años de lucha y crecimiento que habían hecho posible este momento. Mientras caminaba, me encontré pensando en todas las personas que habían influido en mi trayectoria. Mi madre, obviamente, cuyo sacrificio y apoyo incondicional habían sido la base de todo. Los profesores que habían reconocido mi potencial y me habían empujado a superarme. Los compañeros de clase que habían compartido conocimientos y me habían desafiado intelectualmente. Y también pensé en Eduardo, cuyo papel en mi historia era más complejo y problemático. Sus dudas y advertencias, aunque frustrantes, habían servido como una forma extraña de motivación. Cada vez que había sugerido que mi origen limitaría mis oportunidades, yo había trabajado más duro para demostrar que estaba equivocado. El lunes llegó con un cielo despejado y una brisa fresca que parecía llevar promesas de nuevos comienzos. Me levanté temprano, me vestí cuidadosamente con una de las camisas nuevas que mi madre había insistido en comprar, y revisé una vez más mi mochila para asegurarme de tener todo lo necesario para mi primer día. Mi madre había preparado un desayuno especial, café recién hecho, tostadas con tomate y jamón serrano, y zumo de naranja natural. Era su manera de marcar la importancia del día. ¿Nervioso?, preguntó mientras desayunábamos. Un poco, admití, pero más emocionado que nervioso. Está bien estar nervioso, dijo, sonriendo mientras me servía más café. Significa que te importa, que entiendes lo importante que es este momento. Nos abrazamos en la puerta antes de que saliera hacia el metro. Era un abrazo que contenía 5 años de trabajo duro, años de sacrificio compartido, y el orgullo mutuo de haber llegado hasta este punto juntos. Ve y demuéstrales de qué estás hecho, susurró contra mi oído. Pero recuerda siempre de dónde vienes y quién te ama. El viaje al centro de Madrid nunca me había parecido tan significativo. Mientras el tren avanzaba por las estaciones familiares, me di cuenta de que estaba cruzando no solo la ciudad, sino también una frontera invisible entre mi vida anterior y mi futuro profesional. Llegué a las oficinas de Google 15 minutos antes de mi hora programada. La recepcionista me reconoció desde mi entrevista y me dirigió hacia el área de recursos humanos para completar mi orientación. María me recibió con la misma calidez profesional que había mostrado durante el proceso de entrevista. Alejandro, bienvenido oficialmente al equipo de Google España. ¿Listo para tu primer día? Las siguientes horas fueron un torbellino de orientaciones, presentaciones de equipo, configuración de sistemas y sesiones informativas sobre políticas y procedimientos. Conocí a mis nuevos colegas, todos ingenieros brillantes con backgrounds diversos y experiencias fascinantes. Lo que más me impactó fue la cultura de colaboración e innovación que permeaba cada interacción. Las ideas se discutían abiertamente, se desafiaban constructivamente y se desarrollaban colectivamente. Era exactamente el tipo de ambiente intelectual que había soñado experimentar. Dr. Mendoza me presentó al proyecto en el que estaría trabajando, un sistema de optimización energética para centros de datos que podría reducir el consumo global de Google en un 10%. Era un proyecto con implicaciones ambientales enormes, exactamente el tipo de trabajo que daba sentido a mi carrera en tecnología. Durante el almuerzo, compartido en la cafetería de la empresa con varios miembros de mi nuevo equipo, me di cuenta de que las preocupaciones de Eduardo sobre encajar culturalmente habían sido completamente infundadas. Mis colegas me trataban como un igual,
valoraban mis ideas y estaban genuinamente interesados en mi perspectiva y experiencia. Tu trabajo en la universidad sobre redes neuronales para optimización energética es realmente innovador, me dijo Ana, una ingeniera senior que había estudiado en el MIT. Estoy emocionada de ver cómo podemos aplicar esas metodologías a nuestros sistemas de producción. Era exactamente el tipo de reconocimiento profesional basado en mérito que había esperado encontrar. No había condescendencia, no había preguntas sobre mi origen, solo respeto mutuo entre profesionales compartiendo una pasión común por resolver problemas complejos. Esa tarde, mientras trabajaba en mi primera asignación técnica, recibí un mensaje de texto de Eduardo. Espero que tu primer día haya ido bien. Recuerda que mi oferta sigue abierta si cambias de opinión. Simplemente borré el mensaje sin responder. Era momento de mirar hacia adelante, no hacia atrás. Al final de mi primer día, doctor, Mendoza se acercó a mi escritorio con una sonrisa de satisfacción. ¿Cómo te sentiste hoy, Alejandro? Increíble, respondí honestamente. Es exactamente el tipo de ambiente donde había soñado trabajar. Excelente, dijo, porque tengo noticias emocionantes. Hay una conferencia internacional sobre inteligencia artificial en Londres el próximo mes, y queremos que presentes tu trabajo sobre optimización energética. Será tu primera oportunidad de representar a Google en un foro académico internacional. Mientras viajaba de vuelta a Vallecas esa tarde, reflexioné sobre lo drásticamente que había cambiado mi vida en apenas unas pocas semanas. Desde la graduación, pasando por las dudas sembradas por Eduardo, hasta este primer día extraordinario en Google, había sido un viaje emocional intenso que había confirmado algo fundamental. El talento y el trabajo duro podían superar cualquier barrera social o económica. Mi madre me esperaba en casa con una cena especial y ojos llenos de curiosidad sobre cada detalle de mi día. Mientras le contaba sobre mis nuevos colegas, el proyecto fascinante en el que trabajaría y la oportunidad de presentar en Londres, vi cómo su sonrisa se hacía más amplia con cada historia. «Mijo», dijo finalmente, «desde el día que naciste, supe que harías cosas grandes, pero esto supera incluso mis sueños más ambiciosos para ti». Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en todas las personas que habían dudado de mi potencial a lo largo de los años, especialmente Eduardo con sus advertencias sobre barreras invisibles y limitaciones sociales. Sus dudas, aunque frustrantes en su momento, habían servido como combustible para mi determinación. Había demostrado que el éxito no dependía del código postal donde creciste o del trabajo de tus padres, sino de tu disposición a trabajar duro, aprender continuamente, y nunca aceptar las limitaciones que otros tratan de imponerte. Mi historia era solo el comienzo. En Google, tendría la oportunidad de trabajar en proyectos que podrían impactar a millones de personas, de colaborar con los mejores ingenieros del mundo, y de contribuir a avances tecnológicos que definirían el futuro. Pero más importante que cualquier logro profesional futuro, había aprendido una lección fundamental que me acompañaría durante el resto de mi carrera. Cuando alguien te dice, «eso no es para gente como tú», la respuesta correcta no es aceptar esa limitación, sino trabajar más duro para demostrar exactamente por qué están equivocados. Únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y caminemos juntos para que ninguna voz vuelva a ser silenciada. Porque cuando una historia se cuenta con el corazón, puede cambiarlo todo.